Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto patrocinado por Editorial Sea Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar, como siempre, te invito a formar parte de la comunidad WhatsApp de Sea Feliz en este código QR y llegamos a la lección número 7. Bienaventurados los que creen. El primer día, el sábado 9 de noviembre, nos recuerda el versículo de memoria que dice así: Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron». Felices, bienaventurados. Esto es el significado. Qué felices son los que creyeron sin necesidad de ver. Bueno, durante el Evangelio de Juan se dan testimonio, se da voz a muchas personas que dieron testimonios de Jesús, de quién era, y aparece aquí en el sábado un montón de versículos: el Cordero de Dios. En Juan 1 hemos hallado al Mesías, en Juan 1 de nuevo, hemos hallado a aquel de quien escribe Moisés, Rabí, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, no será el Cristo, en Juan 4, nosotros mismos lo hemos oído, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no?, que vimos la semana pasada. Yo era ciego y ahora veo, en Juan 9, he creído que tú eres el Cristo y has venido al mundo, Juan 11, aquí está su Rey, Juan 19, ¿verdad? Pilato, yo no hallo delito en él, Juan 19, Señor mío y Dios mío, Tomás. Hay un montón de personas que dan testimonio de quién es Jesús cuando finalmente se encuentran con él. Y esto es un momento que cambia sus vidas para siempre. Somos privilegiados de poder ver en directo en el Evangelio, ¿verdad?, esos momentos de vislumbre en el que las personas reconocen. En algunos casos, como Pilato, reconoce quién es, pero a pesar de eso lo condena. Pero en muchos otros sí que hay una continuidad en esa esperanza. Vamos a explorar esta realidad en esta semana. Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al domingo 10 de noviembre, remontándonos a Abraham. Jesús, durante su ministerio, da testimonio de sí mismo, sus obras dan testimonio de él, el Padre da testimonio de él, el Espíritu Santo dice quién es él, y en algunas ocasiones él mismo, Jesús, utiliza a testigos. Y en este caso utiliza el testimonio de Abraham, a pesar de que hacía tiempo que había fallecido, obviamente. En Juan 8:56 dice, cuando Cristo dice a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y dice a continuación: y lo vio y se gozó. ¿En qué momento vio Abraham el día? Bueno, pues lo que ha sido revelado justamente es que cuando Abraham tuvo que pasar esa prueba, ¿verdad?, tan dura de la orden de sacrificar a su hijo Isaac, y cómo estuvo dispuesto a eso aún sin entenderlo, y cuando está a punto de sacrificar a Isaac, el ángel lo para, lo detiene y aparece un sustituto, ¿verdad? La noción del sustituto ya comienza allí, era muy anterior, pero Abraham tuvo la oportunidad de vivirlo en directo, como ninguna otra persona. Y en ese momento es como que Abraham descubrió lo que vendría un día. Vendría alguien que iba a sustituir a toda la humanidad. Por eso Abraham no solo es padre de la nación judía, sino se convierte en padre de todos los creyentes. Como dirá el apóstol Pablo, aparece en Hebreos, también aparece en Romanos, esa noción de que es el padre de los creyentes. En principio de los descendientes, ¿verdad?, étnicos, y finalmente de todos, cuando hay esa ampliación del pueblo de Israel con todos los creyentes en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando él dice y vio y se gozó, los líderes religiosos dijeron: tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. De nuevo esa literalidad tan común en el Evangelio de Juan. Y Jesús dice una frase asombrosa: os aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Bueno, ese yo soy nos recuerda al Jehová del Antiguo Testamento. Es una frase cargada teológicamente, Jesús la utiliza a propósito. Sin duda los dirigentes entendieron qué implicaba y por eso, nos dice el versículo, que tomaron piedras para apedrearlo. Jesús va apuntalando su identidad y esto va ofendiendo a la gente. Amigos, continuamos nuestra lección, nuestro estudio con el lunes 11 de noviembre, el testimonio de María. Bueno, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, a Marta, a su hermano Lázaro, ¿verdad? Sabemos que Simón estaba celebrando una fiesta en honor a Jesús, en agradecimiento porque se había curado, y ahí aparece María, y María tenía ganas de hacer algo especial para Jesús. Se sentía profundamente agradecida por muchas cosas, ¿no? Por su propia vida,
por el perdón, por la resurrección de Lázaro, por todo. Y en ese contexto, pues no nos dice de dónde lo sacó, ¿verdad? Pero tenía un perfume carísimo, equivalente a el salario de todo un año, imaginaos, cientos, miles de dólares, dependiendo de en qué país vivamos, pero en todo caso es equivalente para todos. Un año es mucho tiempo para gastarlo en un perfume, mucho dinero. Y bueno, y María dijo que sintió que era un regalo oportuno, así que lo derramó en los pies de Jesús, intentando probablemente que nadie se enterara. María probablemente quería pasar desapercibida durante la fiesta, pero bueno, eso fue tremendo porque el perfume, que sería buenísimo, pues impregnó toda la sala, la gente empezó a preguntar y enseguida empezaron a criticar. Ahí estamos los humanos, ¿verdad? Empezaron a juzgar, pero ¿a quién se le ocurre? Pero tanto dinero, pero tanto gasto, no hacía falta. En ese contexto Jesús sale en defensa de María. Dejadla en paz. Y me encanta, ¿eh? Jesús conoce el corazón de María, conoce la intención y es capaz de detener a todos. Y dijo, dejadla. A los pobres siempre los tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. María lo que hizo fue, bueno, tenía esto preparado para la sepultura de Jesús, quizá, ¿verdad? Pero como se enteró de que lo iban a ungir rey, pues bueno, pues ahí voy yo en agradecimiento para ungirlo. Y es muy bonito lo que nos señala el deseo de todas las gentes de lo que sintió Jesús. Sintió realmente el agradecimiento. Los discípulos nunca habían hecho nada especial por él. Y esta mujer, esta querida María, sí que lo hizo. Y Leo dice, cuando penetró en las tinieblas de su gran prueba, Jesús llevó consigo el recuerdo de ese acto, un anticipo del amor que le tributarían para siempre los que redimiera. Qué bonito, María tuvo la oportunidad de agasajar a Jesús en vida antes de que muriese y eso fue un detalle que a Jesús le agradó mucho y lo llevó con él en el momento de la prueba. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al martes 12 de noviembre, el testimonio involuntario de Pilato. Bueno, Juan registra en todo su evangelio intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, cómo van tramando, cómo lo quieren matar, lo quieren arrestar, hasta que finalmente lo consiguen, ¿verdad? Y en algunos lugares va diciendo no había llegado la hora, no ha llegado la hora, bueno, pues ahora sí, ha llegado la hora. Y en ese momento pues aparece Pilato en escena. Nos dice el texto bíblico que llevaron a Jesús muy temprano ese viernes por la mañana, lo sacaron de la cama, nos dice el deseo de todas las gentes, Pilato se levanta de mal humor, pero ¿qué pasa tanta prisa, verdad? Se encuentra con Jesús, en el diálogo se sorprende, descubre que es inocente, descubre la trama de los fariseos, de los dirigentes del Sanedrín para acabar con él, pero en 3 ocasiones dice que es inocente, 3, y sin embargo lo condena. Esta es la tragedia de Pilato, que no es que no se diese cuenta, se dio cuenta y lo castigó, aun siendo inocente. Después intentó librarlo de nuevo, lo vuelve a castigar, así que hay toda esa narración de cómo Pilato no es capaz de ser fiel a lo que cree. Sabe que es inocente, pero lo condena, lo entrega finalmente. Sí que se lava las manos, dice, bueno, es cosa vuestra, pero en realidad si él lo hubiese liberado, Jesús no hubiese muerto en ese momento, obviamente. Pilato, por tanto, tenía ante sí la verdad misma y no la percibió, no fue capaz de aceptarla. Y nos señala, ¿no?, la escuela sabática que es un trágico ejemplo de lo que significa pues tener a Dios mismo delante o poder estar convencidos de algo y sin embargo no ser capaces de actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Es trágico siempre que ocurre. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, llegamos al miércoles 13 de noviembre y vamos a estudiar el testimonio de Tomás. Está en Juan 20. Cuando Jesús se apareció a los discípulos, resulta que Tomás no estaba, justo en ese momento. Más tarde Tomás escuchó los informes de la resurrección y empezó a darse cuenta de que algo ocurría, pero se cerró. Y de alguna forma no está explícito en el texto, cuando él dice en Juan 20:25, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero Elena de White en el deseo de todas las gentes nos da una pista, y es que efectivamente Tomás estaba ofendido. ¿Cómo se le ocurre a Jesús, verdad, aparecer delante de todos justo cuando él no está? Es como que todos se alegraron y él no,
Y entonces la actitud de Tomás fue como, pues ahora no creo, ahora me enfado. Ahora me enfado porque no estaba yo presente, así que no. Y se cerró, diríamos que una pataleta casi infantil. Pues ahora si no lo veo yo, si no se presenta a mí, ¿verdad? Entonces no creeré. Cuando Jesús se encuentra con él, Tomás, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿qué quieres ver? Pues aquí está. Es muy bonito como Jesús trata justamente la duda de Satanás y de Tomás, ¿verdad? Y cómo es condescendiente. Y aparece en el Evangelio varias veces pues este planteamiento de que la gente le cuesta creer. Con Nicodemo, ¿cómo puede creer nacer siendo viejo? O la mujer del pozo, pues si no tienes agua, ¿no? Esta superficialidad. La multitud que había sido alimentada con los panes y los peces, pero ¿qué señal haces tú para que te creamos? Es como que hay esas preguntas de, bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo lo demuestras? ¿Y qué me enseñas? Esta necesidad de creer, al revés, ver para creer. Este ver para creer que es típico en Juan, termina el Evangelio también con Tomás. Así que Jesús, pues de alguna forma, termina con esa bienaventuranza de qué bonito es, qué bendición tiene la gente cuando es capaz de creer sin necesariamente ver. En el camino de Cristo, dice, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Esto es un paradigma de vida. Evidencias tenemos suficientes. ¿Demostraciones empíricas, medidas, tal y observables? No. Hay evidencias. Y sobre las evidencias se construye nuestra fe. Evidencias de sobra. Así que ahí está el don de la fe que se nos da para que podamos construir nuestra fe sobre las evidencias y de ahí pues construir toda nuestra existencia. Este es el mensaje tan bonito que presenta hoy la Escuela Sabática. Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática con el jueves 14 de noviembre. Nuestro testimonio en favor de Jesús. Juan vez tras vez se asegura de explicar por qué cuenta lo que cuenta, por qué escribe lo que escribe. Nos dice en Juan 20, estas cosas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Ahora, lo que Juan escribe sirve para dar testimonio a las personas de su tiempo en primera instancia de quién era Jesús. Lo curioso es que ese evangelio que llega hasta nuestros días se va cargando de razones durante la historia. Hay quien dice, ojalá yo hubiese vivido, ¿no?, el siglo I y hubiese visto lo que vieron ellos, pero no es del todo así. Nuestra perspectiva histórica es privilegiada. En aquel entonces, no olvidemos, ¿quién podía creer en un maestro pobre de Galilea, que es cierto que hacía milagros y que decía ser el Mesías? Hacía falta mucha fe para creer a alguien así. Sin embargo, los discípulos creyeron, Jesús demostró con hechos quién era, lo suficiente como para arrancar, ¿verdad?, ese movimiento de la Iglesia, y a partir de allí, todas las declaraciones proféticas de la historia nos van apuntalando la creencia. Nosotros tenemos la perspectiva histórica de quien ve cómo el movimiento cristiano creció, cómo la reforma se produjo, cómo las profecías se cumplieron, ¿verdad? Los cuernos, cómo se cumplen las bestias y los 1260 años. Todo eso se va cumpliendo y cómo llegamos al final de la historia. Así que en realidad nosotros hoy somos privilegiados al poder ver 2000 años después que era verdad. No solo el Evangelio de Juan, sino toda la Biblia y todas las profecías. Y en ese sentido, ¿quién tiene más ventaja, verdad? ¿El que vivió en el siglo II, el que vivió en el siglo I y tenía que creer todo lo que iba a venir? ¿O nosotros, que tenemos la perspectiva de 2000 años de historia que confirman todas las enseñanzas de la Biblia? Sin duda, lo importante es que nosotros tengamos un testimonio que contar, tengamos nuestra propia historia. La historia alimenta nuestra fe y nuestra fe alimenta una historia. Y esa historia es la que tenemos que contar a todos los demás. Y es nuestro privilegio hacerlo. Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática y terminamos ya la lección número 7 con el viernes 15 de noviembre y estas lecturas privilegiadas y seleccionadas del deseo de todas las gentes. Sabemos que en el caso de Tomás, ¿verdad?, Jesús tuvo paciencia, tuvo cariño, se acerca a él y cuando demuestra quién es,
El pobre Tomás dice, Señor mío y Dios mío, en Juan 20, 28, cae a sus pies y reconoce quién es. Finalmente, cede y entrega su corazón a la creencia en Jesús y eso transforma su vida. Y Jesús acepta el reconocimiento, ¿verdad? Pero reprende suavemente su incredulidad. Y ahí es cuando dice esa frase, claro, Juan, Tomás, me has creído porque has visto, pero hubieses sido más feliz si hubieses creído sin ver. Y eso va al resto de la historia. Si cada uno de nosotros dijese lo mismo que Tomás, si no veo, no creo, y por ver se refiriese a ver a Jesús en persona directamente, ¿quién podría creer? Jesús no tiene a bien mostrarse físicamente así a todo el mundo. Hay milagros, ¿verdad? Hay personas a las que ocurre, a las que se presenta en la historia, pero ya ha dejado suficientes evidencias como para poder creer en él. Por eso, como dice Elena de White, los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y a quejarse, ¿verdad?, en la no creencia, aficionados a la duda, dicen otro un poquito más arriba, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y, atención, segarán una cosecha de duda. Así que terminamos la lección con esta pregunta: ¿qué estás sembrando hoy en tu vida? ¿Estás sembrando fe? ¿Estás sembrando certezas o estás sembrando dudas? Que el Señor te ayude a elegir bien y que el Señor te bendiga mucho.